Queridos hermanos, gloria al Señor. Hoy ya estamos con la última parte de esta serie de predicaciones de Filipenses. Ya hoy concluimos. Y bueno, estas son una de las partes de las Escrituras que cuando uno lo lee de manera por encima, uno te recuerda cosas y uno dice amén. ¿Vale? No parece no tener tanta profundidad como otras porciones de la Escritura. Pero vamos a aprender cosas muy curiosas y bueno, vamos a leer el texto, ¿vale? Y luego vamos a adentrarnos a ver lo que el Señor nos dice en esta mañana. Dice así la palabra del Señor en Filipenses capítulo 4, versículos del 10 al 22. Dice así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin haber revivido vuestro cuidado de mí, decía el apóstol Pablo, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien insistes en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y de recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Wow, un poquito largo, ¿no? Pero bueno, hermanos, miren, una vez más, el Señor nos vuelve a recordar, vuelve a hablarnos acerca de lo que es la dadivosidad, la generosidad, lo que es el corazón de donde deben hacer nuestras ofrendas, nuestro servicio al Señor. Una vez más, vamos a ir viendo, hermanos, cosas que son realmente muy trascendente y muy importante para nuestras vidas. Amén. Miren lo que dice el versículo 10 de este primer versículo. Dice el apóstol Pablo: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. Esta iglesia, a diferencia de otras, porque recuerden que Pablo le decía cuando en la necesidad de Jerusalén, solo vosotros, ¿vale?, ayudasteis a estas necesidades. Ninguno participó en dar y recibir en cuestiones de dar. Quiero destacar, hermanos, aquí vamos a ver varias cosas en este texto, varias cosas. Lo primero, hermanos, miren, para los que conocemos a Dios, la iglesia es la mejor plataforma para rendirle a Dios servicio, para darle a Dios nuestras dádivas, para que nuestra vida sirvan como un sembrar en otro en generosidad, para que nuestros servicios, nuestras dádivas, nuestras ofrendas sirvan exclusivamente para la extensión del reino de Dios. Todos sabemos perfectamente, hermanos, que Dios no necesita lo económico. Él es el dueño de todo, hermano. Él es el dueño Él es el dueño de tu trabajo. Él es el dueño de mi trabajo. Él es el dueño de tu sueldo. Él si quiere hace así y mañana estamos en el paro, hermano. Y aún más, ya vamos a ir viendo cositas, ¿vale? Porque es verdad que Dios nos ama, amén. Pero que lo más grande para Dios es ser formado nuestro carácter a la imagen de Jesucristo. Tener el carácter de Cristo, tener la mente de Cristo.
No es tanto decir, ay, hijos míos, qué lindo que yo venga, tomen. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren más? ¿Quieren disfrutar de la vida? ¿Quieren viajar? ¿Quieren tener esto? ¿Quieren tener aquello? ¿Quieren tener lo otro? Hermano, Dios lo da eso, pero siempre y cuando nunca en detrimento al carácter. Si Dios ve que nosotros necesitamos ser forjados y trabajados en el carácter a Dios para formar el carácter de Cristo, te puedo asegurar que lo primero que va a tocar va a ser nuestra estabilidad. ¿Vale? Aquí Pablo, ¿de qué se gozaba? Se gozaba porque él entendía como los maestros de la prosperidad, aquellos pastores fraudulentos que te dicen que si tú, una señal de que Dios está en tu vida es la abundancia material, la abundancia económica, y por ello tú te tienes que sembrar económicamente. Hermano, eso hacen mercadería de vosotros. Eso están haciendo, como dice 2 Pedro 2, y harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Mercadean con el evangelio. Esos son pastores y maestros fraudulentos que no se ha cortado el fuego, el ardor de fuego, el hervor de fuego del Señor en su ira que será derramada sobre ellos. Amén. Y hay de los que dicen amén a ellos. Hay de los que le siguen. Bueno, tendrán también su recompensa. Pero lo cierto, hermano, la pregunta, miren, y escuchen bien, porque a partir de aquí ya nos lanzamos a tratar temas interesantes. Pregunto, hermano, ¿por qué nos cuesta tanto? Hablo en términos generales, ¿vale? No en términos particulares. ¿Por qué nos cuesta tanto la Iglesia de Occidente ser generoso con Dios? Miren, por ejemplo, yo recuerdo en años, en la iglesia donde estaba, yo recuerdo que había personas, y como estamos en España, y España es un país inminentemente de inmigrantes, hay de mucha inmigración, las iglesias están formadas mayoritariamente por gente inmigrante, pues resulta que decían, hermano, eran generosos, pero resulta que sus ofrendas las daban a sus países respectivos de donde ellos venían. Ellos veían que había carencia en sus lugares y ellos mandaban todas las ofrendas allá. Hay que entender una cosa, hermano. Lo primero es que en el lugar donde nosotros estamos, no estamos por casualidad, estamos porque Dios nos ha puesto ahí. Y Dios nos ha puesto ahí para servir, para dar, para amar, para que nuestra vida sea un instrumento en las manos de Dios. Amén. Y entre ellos está lo que es las ofrendas, nuestras dádivas, incluso nuestro tiempo. Pero miren, hermano, ¿por qué nos cuesta tanto dar? Y yo les voy a decir una de las cuestiones por qué no entendemos, por qué nos cuesta tanto entender que la ofrenda a Dios, y luego vamos a hablar acerca de la limosna, ¿vale? De la ofrenda de Dios, es algo que tiene que ser, que es la liturgia. La liturgia significa servicio público. ¿Sabían ustedes que la palabra limosna significa justicia? Miren, uno de los motivos del por qué nosotros nos cuesta tanto es porque hemos sido enseñados que dar a Dios era una cuestión de migajas y no de sacrificio. Nosotros, en nuestro sistema religioso pagano de donde venimos, de una forma o de otra, cuando pasaban lo que era el cepillo, se escuchaban las monedas. ¿Y por qué? Porque no se nos enseñó que nosotros somos laicos. Miren, la religión establecida, ¿vale? Y ustedes saben que me estoy refiriendo al catolicismo romano. Es una religión que está basada del Antiguo Testamento. La clase sacerdotal y los laicos. Los clases sacerdotal, ¿quiénes son? Los que han hecho el seminario y los que sirven o los que están en un monasterio. Pero luego tenemos la gente de a pie que van domingo a domingo a recibir, no a dar, a recibir. Y si ha de dar algo, da migajas, porque es una cuestión de costumbre, sin ni más ni menos. Porque nos hemos sido enseñados de que ese sistema de fe es mantenida por el Estado, no por mí. Y la cosa cambia diametralmente, por eso las iglesias
de corte anglosajón. El anglosajón no está acostumbrado a eso. El anglosajón está acostumbrado a que yo tengo en base a lo que valgo, en base a mis esfuerzos, en base a mi trabajo, por eso son sociedades prósperas. Nosotros no, nosotros estamos siempre dependientes de que el Estado me dé algo, que la religión me dé algo, que el pastor me dé algo, que el hermano me dé algo, que el vecino me dé algo, que alguien me dé algo. Y cuando voy a los sitios voy a recibir, no a dar. ¿Y qué dijo Jesús? Mejor es dar que recibir. Yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Aprende de mí. ¿Y cuánto nos cuesta, hermanos? Estos principios. Que las cosas, miren, estos días me venía a la mente, como me martillaba la mente, y algo que tengo preparado, no sé cuándo lo vamos a dar, lo voy a dar una aplicación sobre el reino de Dios. El reino de Dios establecido. Hermano, ¿sabe dónde se establece el reino de Dios? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿A dónde va a venir el reino? A mi vida. ¿Dónde se va a manifestar el reino de Dios? En la vida de cada cristiano, no en el vecino, no en la religión establecida, en mi vida. Y una de las formas en las que se establece el reino de Dios, ¿sabes dónde es? ¿Saben qué es? En el amor, en el servicio y en la dádiva. Son la esencia del evangelio, es el dar. Es una expresión de la expresión del reino de Dios. Y cuando nosotros somos avaros, somos tacaños, hermanos, y rácanos para Dios, es porque el reino de Dios no se ha manifestado en nuestras vidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás. ¿De qué está hablando? Contexto, ¿de qué está hablando ahí? Y todas las cosas vendrán por ahí. ¿Qué son todas esas cosas que van a venir por añadidura? ¿De qué está hablando? No os afanéis por lo que habéis de comer, por lo que habéis de vestir, ni porque las aves, Dios las viste, los pájaros, Dios les da de comer. ¿No valéis vosotros más? Hombres de poca fe. Luego vamos a ver algunas cositas de estas. Sin embargo, para nosotros creemos, por esa enseñanza que tenemos que corre en nuestra sangre, que dar a Dios es un gasto, no una inversión para el reino. Uy, si doy esto ya no tengo para lo otro. Hermano, la palabra limosna significa misericordia, piedad. Y la palabra más exacta que se usa es dikaiosune, dikaio, de ahí viene dike, ley, justicia. Lo que pasa que como hemos venido de un sistema en el que se nos dice que la limosna es lo que hacemos, migajas, se nos ha quedado en la mente que la limosna son migajas. Y yo alguna vez he dicho, hermano, no le demos limosna a Dios. No, hay que darle limosna. Porque la ofrenda a Dios es la justicia de Dios. Porque es ese servicio público que rindo a Dios para la extensión del reino de Dios. Y es tremendo. Y quieren que les diga una cosa, hermanos. El dar a Dios, o mejor dicho, el no dar a Dios, nunca es una cuestión de carencia material. Siempre es de una carencia espiritual. Cuando yo soy pobre espiritualmente, yo soy rico en Dios, porque mi vida depende de Dios y yo vivo por fe. Miren, yo quiero que ustedes me asientan en estos momentos con un amén a la pregunta que yo les voy a hacer. Les pregunto, ¿ustedes tienen fe? Amén. Amén. Wow. Pero les voy a decir una cosa, hermano. Ahora les voy a mostrar la otra moneda de la cara, la otra cara de la moneda. ¿Sabían que no es lo mismo tener fe que vivir por fe? Lo que ustedes me acaban de responder ahora, ¿sabes qué es? Es como si yo les hubiera preguntado, mire, la fe es como una semilla. ¿Ustedes tienen semilla de Dios? Amén, aquí la tengo. ¿Vale? ¿Y qué hago yo con la semilla en la mano si no la siembro? Y no la riego, y no la cuido. Para que crezca, germine, y dé fruto, y me alimente. El justo por su fe vivirá. Hermano, tener fe no es lo mismo que vivir por fe. ¿Y qué dice la Escritura? Que el justo vivirá por fe. ¿Sabe el gran problema de muchos cristianos? Que tenemos fe, pero no vivimos por fe.
Y eso es peor que no tener fe, hermano. Porque el que no provee para su casa es peor que un incrédulo y ha negado la ¿qué? Fe. Y ustedes saben que ahí, hermanos, un hogar es la primera iglesia. La iglesia es el hogar del cuerpo de Cristo, del hogar donde Dios me ha puesto espiritualmente hablando. Hermano, si yo no proveo para mi pueblo, para la iglesia, soy peor que un incrédulo porque tengo una semilla que no soy capaz de sembrar. Y que esa semilla sea la que realmente trabaje, no yo. Mi fe, hermano, hace que yo deposite toda mi confianza en la obra de Dios. Con nadie siempre decimos, hermano, cuando tú algún día te dispongas a servir a Dios de verdad de corazón y pasen los años, vas a descubrir una cosa. Lo mismo que descubrimos con Ariel, que todo lo hace Dios. Uno no hace nada. Uno hace cosas así, venga, porque ve. Pero pues ves cómo Dios hace milagros y trabaja y obra. Esa es la fe, hermano. Hermano, ¿cómo me voy a comprometer económicamente en algo que no estoy comprometido? Miren, de los que a mí me conocen, de los que me conocen de verdad, ¿ustedes se imaginan que yo todos los meses, aparte, una parte de mi economía, de mi mayordomía, de mi economía, al equipo de los Osasuna? ¿Ustedes se lo imaginan, no? ¿Que yo haga eso? Y no se ríe. No me lo imagino. Claro que no. Porque yo no tengo nada que ver con eso. No me gusta. Y no voy a aportar nada. Pues lo mismo ocurre con muchos cristianos con la iglesia. No va conmigo. Ah, pastor, yo estoy para recibir, ¿eh? Está bien. Miren, hay personas que cuando se... A ver, hay cosas que tenemos que cambiar, hermano. Yo el primero. Frases, palabras que tenemos que cambiar. Si eres recién convertido, bueno, se entiende. No, porque el que ha sido impactado por la presencia de Dios, el que ha sido cautivado por Dios, automáticamente se pone a sembrar la semilla que recibió. No se trata del tamaño de la semilla, ni de cuántas semillas tiene. Se trata de qué haces con la semilla que tú tienes. Y hay personas que se convirtieron ayer y hoy ya están sirviendo. Y hay personas que llevan 20 años y todavía no me visitan, no me saludan, no me quieren, no... Uf, hermano. Mire lo que dice el versículo 11 y 12. Porque esto es interesante. Dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez. A ver, está pidiendo ofrenda, está pidiendo dádiva. No es porque tenga escasez. Y aquí dice, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Mira, os voy a explicar una cosa muy importante de esto. Miren, ¿sabe que la palabra que el apóstol Pablo he sido enseñado, es meumoai? Da igual si te lo recuerdas o no. No es maotai, ¿vale? Es muomai. Es una palabra griega que es utilizada únicamente en esta parte de la Biblia, del Nuevo Testamento. Únicamente. Es sacada de manera irónica de las religiones de misterio. Y significa literalmente iniciado. Y escuchan bien esto lo que el apóstol Pablo está diciendo. Dice Pablo que no es que tenga escasez, ¿vale? Porque yo ya he sido iniciado en la escuela de saber contentarme en la escasez y en la abundancia. Y les voy a decir una cosa, hermano. ¿Saben cuál es el problema? Con Sonia, ella es testigo de lo que voy a decir. En los 30 y pico de años que llevo en el Señor, la profundidad, la magnitud de las pruebas que hemos tenido que pasar en cuestiones económicas es tremenda. No es una cuestión de una semanita, un mes, bueno, ya el otro medio, no. Años viviendo pura y exclusivamente por fe. Al punto que nosotros nos decían, y yo no entendí, pues claro, yo no era muy consciente, pero me decían, ¿cómo hacéis vosotros para...? Yo no trabajaba, hermano. Bueno, sí trabajaba,
pero no iba a buscar el trabajo me venía. Me llamaban por teléfono y me decían, ya tengo una semana de esto, o 15 días. Y decía, vivíamos, el Señor nos dice, nos quedamos en la calle, no tenía trabajo, ella pobre tenía un sueldecito así. Y el Señor, como Dios es así, nos dice, nos quedamos prácticamente en la calle, no sabíamos porque ya, y el Señor nos abre puertas y el Señor nos regala el poder estar en un chalet, en un adosado. Hermano, sin trabajo, sin medio. El Señor te dice, toma, les voy a honrar con una. Pero ¿cómo puede ser? Sí, así. Yo no vivía de un sueldo, yo vivía de la fe, yo vivía de que Dios en algún momento Dios me iban a llamar para un trabajo. Y qué bien, hermano, qué tremendo ver la mano de Dios, el poder de Dios. Y yo estos días cuando hablaba del reino de Dios, estaba viendo el reino de Dios establecido. Porque cuando se vive por fe, ¿vale? Se vive porque se tiene identidad de reino, hermano. Cuando tú o yo no vivimos por fe es porque no tenemos identidad de reino, no tenemos identidad de hijo de Dios. Vivimos como el mundo. Y Pablo sabía muy bien el Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lo sabía muy bien. Y usted se cree, ¿y por qué se contentaba Pablo? Se contentaba, hermanos, porque veía cómo el reino de Dios se estaba manifestando a través de esa liturgia en el pueblo en la iglesia filipense. Así que, hermanos, miren, hermanos, la muestra más clara de fe. Luego les voy a decir una cosita de la fe que es interesantísimo, hermano. El día que estuvimos en la conferencia acerca de la sola fe, una cuestión de tiempo, no lo dije, pero es una de las cosas más interesantes. Miren, hermano, una de las muestras más claras de fe, lo primero es la seguridad de provisión, como decía Ariel hoy, yo me reía, porque se cantó, la provisión de fe, la seguridad de provisión. Hermano, Pablo sabía que la seguridad de su provisión no era la dádiva de los hermanos. Él sabía que la dádiva de los hermanos era como muestra de que verdaderamente Dios estaba gobernando sus corazones. Porque, hermano, pregunto, si Dios puede hacer milagros tras milagros tras milagros de provisión a la iglesia sin que la iglesia tenga que la mayordomía o la responsabilidad de dedicar su vida a dar. Claro, pero ¿por qué no lo hace? Por eso el Padre Nuestro, venga nosotros tu reino. Cuando ustedes oren, queridos hermanos, dice el Señor, oren de esta forma. Invoquen el reino de Dios, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Poder de provisión. Así que, hermanos, y la otra cosa es, por un lado, es seguridad de provisión, y por el otro es la señal de que el justo vive por fe, es de cómo manejo mis finanzas. Claro, hermano, usted sabe muy bien, y todos hemos caído en esto. Ay, pastor, no tengo yo, es que para mí es un sacrificio dar y demás. Y luego, ves que nosotros, hermanos, no vivimos en Haití. No vivimos en una choza que se nos está cayendo, vino una tormenta y se nos llevó la casa, que no tenemos, que tenemos que comer todos los días para ir a pescar un pescadito, yo qué sé. Hermano, vivimos en Europa. Por eso les digo que la tacañería o la avaricia no es una cuestión de material, de carencia material, sino espiritual, de no entender el reino de Dios. Yo perdonen, hermanos, pero esto es lo que estamos tocando ya la última parte de Filipenses y está hablando de esto, ¿vale? Mire, el texto que podríamos llamar central de todos estos es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿En qué contexto está puesto este versículo? En la provisión de Dios. ¿En qué contexto está buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? En el contexto de la provisión de Dios. No está hablando en ningún otro contexto. ¿No será que vivimos en un sistema, hermanos, que nos han enseñado y nos impone la idea de que si cuanto más trabaja, más tiene? Cuanto más te esfuerzas, más, y venga más, y venga. Hermano, eso el mundo se mueve así, los gentiles se mueven así. Pero el pueblo de Dios es pecado delante de Dios, porque lo que no procede de fe es pecado.
Así que miren, la manera que como está escrito dice, para todo tengo fuerza en el que me da el poder. Es decir, para todas las cosas tengo la fuerza de aquel que me da el poder. Y Pablo lo sabía muy bien. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, claro, el que cree. Así que hermano, mire Hebreos 13:5, es lindo pasaje este. Hebreos 13, del 5 al 6. Y esto es tremendo, hermano. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Un sinónimo de costumbre es, podríamos decir, es como cuando Pablo le escribe a los Efesios en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está, ¿qué? Viciado. ¿Sabías, hermano, que cuando nosotros somos rácanos con Dios porque estamos viciados conforme a los deseos engañosos? Estamos viciados, hermano. Y nos cuesta, y hoy es un gasto. ¿Y es que me voy a quitar? No, sin entender dos cosas. Primero, que la dádiva de Dios son las primicias, es lo primero, Y lo segundo, hermano, que es depositar toda nuestra confianza en Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Como vamos a leer, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Hermanos, ya lo hemos dicho, vivimos sobre abundancia. No hace falta decir más. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, claro, con fe, podemos decir con fe, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Qué viene? Mañana viene mi jefe y me dice a la calle, ¿qué tal? Claro, el corazón te hace tic, 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 porque bueno, ahora otra vez. Es más molesto tener que buscar atrás, pero ya sabes. ¿Sabes qué es la cuestión, hermano? Que cuando uno está iniciado en estas menesteres, tú ya la ves venir. Porque tu fe trabaja por ti. Ya no, ¿y ahora qué hago? Me rasgo la vestidura, y ahora sí, ahora sí te pones a orar, ¿no? Ahora sí buscas a Dios, ¿vale? Claro. Hermano, ya tenemos que ser expertos en eso. Saber, porque aquí, hermano, el que más, el que menos, llevamos más de un año la mayoría. Tiempo suficiente para saber que la mano de Dios no se ha cortado para su pueblo. Otra cosa es que yo dude que sea su hijo y que tenga una doctrina errónea en mi corazón, entendiendo de que, si yo le doy, él me da, y si no le doy, no me da, ¿y ahora qué hago? Porque soy su hijo o no soy su hijo. Eso ya es un tema aparte, ¿vale? Pero si yo tengo la convicción de que yo soy su hijo, no me va a faltar nada, hermano. Y ahora, mi vida si mi vida estaba enfocada hacia allí, que son las cuestiones, los afanes de la vida, el mundo y demás, ahora mi vida tiene que estar enfocada allí, por fe, para los intereses del reino, para los intereses de Dios, que es aquel que no escatimó y siendo rico se hizo pobre para que en su pobreza yo fuera rico. Y eso es lo que yo tengo que hacer. Pero eso sí, queremos las bendiciones de Dios sin pagar el precio, muchas veces. Y es así, hermano. Miren, hermano, lo que no viven según la fe, ahora presta atención en esto, hermano, porque esto es tremendo. Si tú pensabas, o yo pensaba, que el vivir, trabajo, mi familia, mis ahorros, bien, está bien. No, Dios no condena esas cosas, pero miren, ahora vamos a ver una cuestión. Miren, el que no vive por fe, el cristiano que no vive por fe, sí o sí, automáticamente vive bajo una niebla de engaño y de mentiras. El sistema de este mundo, por lo cual dice la palabra, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Ustedes creen que viven en lo que es la verdad? Viven en un engaño, están engañados. Y va a llegar un momento, cuando llega el día del juicio, que se van a sorprender, porque no van a tener palabras para justificar su incredulidad, sus pecados delante de Dios, no la van a tener, ¿vale? ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo los ha ido controlando todos los días de su vida. ¿Ustedes se creen que en el día del juicio se van a desligar de ese príncipe de las tinieblas? No van a tener abogado. Ahora, fíjense una cosa. En Hebreos 11:1, cuando dice, la fe
es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿vale? Está bien traducido, pero aquí emplea algunas palabritas que son bastante significativas, porque realmente la forma en la que está escrita debería de ser con más exactitud, es la confianza segura de las realidades que se esperan. Presta atención en una cosa, la fe es la ventana que te lleva, ¿sabes a qué? A experimentar la realidad de la vida. Si tú vas a un diccionario y buscas el término verdad, ¿sabes qué va a poner? Entre otras, va a poner, es lo que realmente es real. ¿Qué quiere decir? Que la fe te conduce a la verdad, te conduce a la realidad. Cuando el hombre cayó en el huerto del Edén, ¿vale? ¿Qué pasó? Ustedes piensen en esto. Estaba Adán y Eva, veían a Dios, caen en pecado, Dios los expulsa del Edén. ¿Y dónde estaba? Y dice que puso, ¿qué? 2 querubines. ¿Para qué? Para que no pudieran acceder. ¿Qué dice en 1 Corintios cuando dice que todavía el velo está puesto sobre el corazón de ellos y cuando el velo se quitará cuando ellos se conviertan? Ese velo es una burbuja, es una, yo le llamo así, hermano, no sé cómo expresarlo, como una atmósfera que no te deja ver la realidad. A menos que siembres la semilla y esa semilla te va a hacer vivir y ver la realidad de la vida. Y recuerden, amar, servir y dar no son parecidas, pero es la esencia del Evangelio. Dios es amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, estableciendo el reino de Dios en el corazón. Toda iglesia que el reino de Dios no está establecido en sus corazones, lo que vamos a encontrar es una estructura religiosa férrea, humana, lleno de ritos, lleno de normas, lleno de que... Porque el poder de Dios, hermanos, se manifiesta cuando yo estoy en las necesidades y yo sé quién es mi proveedor. Y es lindo leer las escrituras y ver el relato que ponían cuando estaban en la barca y vino la tempestad. Y hasta nos reímos y decimos, mira esto, que hombres de pocas veces. ¿Y nosotros? Cuando nos viene la tempestad de la vida y no vemos a Jesús por ningún lado. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la confianza ahí? Hermano, ¿saben que la palabra, una de las palabras que emplea en Hebreos 11:1 es la palabra hipostasis? Hoy se leyó. Hebreos 1:3. La sustancia es que Cristo es la imagen misma de su hipostasis. Sustancia. Escucha esto, hermano. La fe te hace ver la sustancia, la esencia, la realidad de Dios y toda la verdad que el hombre necesita conocer y saber. Por eso dice que el Espíritu nos guiará a toda verdad, pero siempre y cuando seamos llenos del Espíritu Santo. Siempre y cuando el Espíritu no solamente es como la fe. Tengo fe, pero no vivo por fe. Tengo el Espíritu, pero el Espíritu no es Señor. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Claro, hay un abismo de distancia. Seguimos leyendo, hermano. Versículo 14. Sin embargo, dice Pablo, bien insisteis en participar conmigo en mi tribulación. Aquí está la cuestión, hermano. Miren, yo siempre cuando hace 7 años comenzamos la iglesia, es algo que Dios me puso en el corazón fuertemente y me lo dio en ese momento más o menos, un poco antes, y Dios me hizo entender que yo tuviera claro cuál es la distinción entre la función y la misión de la iglesia. Y a veces se nos solapa, a veces nos confundimos. Estamos haciendo prosélitos por ahí, cuando tenemos a la gente, a las ovejas que se están muriendo porque no tienen buenos pastos, no entienden lo que es el reino de Dios, están peleando consigo mismos, están peleando con el diablo sin las armas espirituales, pero sin embargo salimos a la calle a hacer, ahí venga, evangelicé y demás. ¿Está mal evangelizar? No. Pero lo primero es lo primero. Primero ordena tu casa.
Primero ordene mi casa. ¿Cómo yo me puedo plantar aquí, en este púlpito, cuando mi mujer en estos momentos estará pensando, oh, si la iglesia supiera lo que es, cuando no lo ven? Pero Dios sí lo ve. Lo primero es lo primero. Hermano, esto que estamos hablando es esencial para que tú y yo sigamos avanzando. No vamos a avanzar, hermano. Si esta materia la tenemos colgando, ¿cómo no pasa en el instituto? Para diciembre, yo era experto en eso, ¿vale? Rendí las materias para diciembre. Era más vago que, vamos, por vago, no por otra cosa. Y bueno, la cuestión, hermanos, miren, dice, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. ¿Saben pues, qué significa pelear la buena batalla de la fe? Batalla. Oh. Ay, sí, yo tengo fe y vivo por fe. Pero aquí habla de batalla, habla de guerra. ¿Qué significa la guerra espiritual? La fe. Hermano, porque si vivimos en una burbuja, vivimos en un engaño, vivimos con unos vendajes en los ojos, vamos a creer que, bueno, la iglesia es opcional, está todo bien. Alguien viene a mi casa a ponerme una pistola para que haga esto, haga... No, tengo trabajo, no me falta nada, tengo esto, tengo lo otro. Vivamos y comamos que mañana moriremos, ¿no? Pero cuando yo entiendo, porque tengo identidad de reino, me remango y me pongo a trabajar. Y así, y pocos son los días y las horas, hermano, para decir, ¿en qué, Señor, heme aquí, envíame a mí, ¿en qué te puedo servir? Pocos son los días y las horas, hermano. Y los días pasan, y pasan, los meses, los años, y todavía hay hermanos que están jugando, hermanos. Que no, es que no puedo. Entonces, ¿cómo que no puede? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, hermano. Prueba a Dios en ello, pruébalo. Pruébalo, que verás que no son palabras, es poder. Romanos capítulo 15, versículo del 26 al 29, Pablo mismo dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido, y escucha esto, porque aquí vamos a entrar ahora en otra área, ¿vale? Aquí vamos a entrar en otra área. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Nos cuesta tanto entender que asimismo, como la mente es lo que más cerca tenemos del mundo espiritual, lo material es la mayor evidencia de nuestra vida espiritual. Es lo material. Tal es lo material, tal como yo manejo, tal mi mayordomía, que por cierto la mayordomía significa economía, tal mi economía, así mi vida espiritual. Y dice, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Mira, qué lindo, ¿no? Yo cada vez que leo esto digo, wow, tenía en mente venir a España, ¿no? Pero no hace falta, ya hemos estado, no estamos nosotros aquí. El Señor sí que, porque la palabra no está presa. Pablo no pudo llegar, pero el Señor sí. Y dice, y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros, papá. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. ¿Cómo califica Pablo a las ofrendas de estos hermanos? Los leo. Abundancia de bendición del Evangelio de Cristo. Así le llama. No, pastor, a ver, yo soy evangélico. Yo vivo el Evangelio, pero no me pides un duro. No me pidas tiempo porque, pastor, a ver, entre los hijos, entre el trabajo, como si nadie trabajáramos aquí. Ariel y yo sabemos, ¿verdad, Ariel? Lo que significa, como yo siempre digo, tener la cuerda tensa de lunes a lunes, de un año, 2 años, 3 años, la cuerda tensa. Justamente hoy decía con Sonia, el día que, un relax, no. Pero yo siempre digo, hermano, y esto es algo que yo lo oía de mi pastor, al cielo prefiero llegar desgastado y no oxidado. Que mi vida espiritual se oiga el ruido de metales ahí que está oxidado, todo, porque no he sido capaz de mover un dedo por amor a Dios. ¿Vale?
Y recuerden que dar es, en última instancia, fruto del amor que abunda en mi corazón. Por eso en 2 Corintios dice, se entregaron primero a Cristo y luego se dieron. O sea que, hermano, es evidente, ¿vale? Así que, hermano, versículo 17. No es que busque dádiva. A que da risa. No, hermano, no. Aquí no se trata. No, Pablo dice, no, que no busca dádiva. No. Dice, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pablo, como buen hombre de fe, maduro en los caminos del Señor, sabe de qué se regocijaba y se gozaba Pablo, de poder ver sus propios ojos, de ver cómo esta iglesia, cómo crecía, entendía al vuelo, entendía lo que es los principios del reino de Dios, lo entendía al toque. Y se gozaba, porque por eso le llama que abunde fruto que abunde en vuestra cuenta. Y miren, hermano, en 2 Timoteo 6, del 6 al 10, nos habla del verdadero corazón de un hijo de Dios. Y vamos a leerlo, porque vale la pena. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Escuchen esto. Jesús que dijo en Juan 15, yo os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Sabe de qué fruto está hablando? El fruto de la fe. El fruto, la semilla. Porque Dios da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Qué significa? Para llegar a ser pan y alimento, primero tiene que haber una semilla. Y Dios se encarga, ese paréntesis de decirte, desde principio a fin, como decía Ariel, yo estoy velando por vuestras necesidades. Hombres de poca fe. Estoy velando por vuestras necesidades. No, miren, hermano, ahora les digo con todo mi corazón. Y se los digo así, aparte de que es una realidad, los digo con sentimiento, lo digo con sentimiento. La vida son 4 días, hermano. Y miren, ayer estuvimos con Sonia, nos invitaron al aniversario de la iglesia de mi hermano. Una invitación familiar, no era oficial, más bien familiar. Digo, vamos a ir, quería honrar a mi hermano. Y cuando yo vi, o sea, las cosas que digo, a ver, fue como un golpe. Porque llevo muchos años que yo no estoy en esos medios, pero yo vi el nivel de generosidad, el nivel de servicio. Yo lo puedo expresar como una explosión de servicio y generosidad. Y yo digo, hermano, y quiero que me entiendan lo que voy a decir. Y lo hablo por mí. A fin de cuentas, a mí, ¿de qué me sirve el estudio profundo de saber de que Dios es trino si no soy capaz de vivir por fe? ¿Es necesario saber que Dios es trino? Por supuestísimo que es necesario saberlo. Por culpa de no entender que Dios es trino, hay herejías tremendas que te llevan al derrotismo. ¿Vale? Pero hermano, es que hacedores, oidores. Hacedores, oidores. Sembrar o no sembrar. Tener fe o vivir por fe. Son cosas muy distintas. Y yo cuando vi eso, y les voy a decir una cosa con respecto a que el tiempo es corto. Miren, hicieron una proyección desde los comienzos de mi hermano, el que no sepa es pastor de otra iglesia. Yo lo conozco muy bien a él y lo conozco de cerca. Un hombre de fe. Envidio su fe. Envidio su integridad. Si usted cree que yo soy íntegro, yo he visto a mi hermano y lo veía en las imágenes delgadito, jovencito, y cómo servía a Dios. Eso lo quiero. Es que hablen lengua y yo no hablo en lengua. Queremos tapar eso con un dedo, hermano. Un árbol no nos deja ver el bosque. Y yo decía, y veía otros pastores ya abuelitos que hacían 20, 30 años que no lo veía abuelitos ya.
Y les honraba diciendo, estos dos jovencitos que vinieron de Argentina, con cuánto amor de Dios, servicio, un servicio, una entrega a Dios. Y veía todo ese proceso, hermano, de 35 años. Y ahora mi hermano ya mayor, ya. ¡Wow! Yo no quiero, hermano, con mis canas, arrepentirme de no haber entregado mi vida al Señor. Yo no quiero decir, como decía en Hebreo, que Moisés prefirió estar con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Yo no quiero eso, hermano. Yo quiero terminar la carrera y decir, he acabado la fe, he peleado la buena batalla, por lo demás me está preparada la corona de justicia. Para esto estoy en la vida, no estoy para más. No hay más, hermano. Lo demás es neblina que se esfuma. Lo demás, hermano, no sirve para nada. Es paja que se quema, es hojarasca, es madera. Créelo, hermano. Ponte las pilas, no mañana, ponte hoy las pilas, hermano. Pongámonos las pilas, yo me tengo que poner las pilas también, hermano. Servir a Dios de corazón, entrega incondicional a Dios, no ponerle condiciones a Dios. Y yo decía, hermano, porque nosotros enfatizamos y evidentemente creemos con Ariel y creemos los que amamos a Dios, que la palabra nos alimenta y demás. Pero ahora lo que yo les estoy diciendo no tiene que ver con el alimento, tiene que ver es con qué hacemos con nuestra fe, hermano. Somos suficiente en cantidad para que el reino de Dios haya una explosión. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, entonces yo iré desde el cielo y sanaré vuestra tierra. Yo eso lo he visto, hermano, no lo estoy contando en teoría. Y saben una cosa, hermano, que cuando yo veo a esta gente con sus carencias o deficiencias doctrinales, pero con su fe activa, es lo que más me pienso que era la iglesia primitiva. Dime cuántos teólogos había en la iglesia primitiva. Doctorados en teología, en esto, que no está mal, ¿vale? Repito. Pero eran hombres de fe que trabajaban. La fe viva, hermano, la fe se siembra. Los héroes de la fe, todos hicieron algo. Por la fe Abraham, pam, pam. Por la fe Noé hizo, por la fe. Porque nosotros decimos, no, yo soy salvo por fe y no por obra. Ya, hermano, ¿sabían que la dádiva, sabían que la ofrenda es parte de las obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella? Si yo ando en esa obra es porque no tengo fe. Tengo que seguir. Versículo 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Olor, miren cómo califica Pablo. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Sabía que esto tiene una correlación con Romanos 12, 1? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Cuando uno, ¿qué es la alabanza? Sacrificio de labios que confiesan su sacrificio. Dios se goza de los sacrificios de su pueblo. ¿Ustedes se creen que Dios hoy demanda sacrificios de animales? No, porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya fue crucificado una vez y para siempre. Ahora lo que Dios nos pide son sacrificios de alabanza, sacrificios de nuestras vidas, de entrega a Dios, de servicio a Dios, hermano. Y el quien se lo está diciendo, hermano, yo me veo con unas deficiencias en estas áreas que no se lo pueden ni imaginar. Primera de Corintios 9, del 11 al 19. Aquí, miren lo que es el apóstol Pablo, dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si sembramos de vosotros lo material? Ay, teología de la prosperidad. No, hermano. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? O sea, allá había hermanos que participaban de estos derechos, porque el obrero es digno de su salario. Y les digo una cosa, para que vean ustedes el nivel de enseñanza pagana que tenemos del mundo, que quiero que levante la mano aquí algún hermano que trabaja sistemáticamente gratis. No una ayuda, sistemáticamente gratis. Oh, nadie.
¿Por qué entonces pensamos que el servicio a Dios, aquellos que debemos tenerlo en doble honra, aquellos que se dedican a predicar y enseñar, ¿por qué creemos que eso no es trabajo? Y que no merecen vivir. Pero yo me uno vamos a leer todo porque yo sí que me uno así al corazón del apóstol Pablo. Porque lo siento, hermano. Mire, sigue diciendo. Pero no hemos usado de este derecho. Ahí, eso me gusta. Hermano, yo mientras pueda trabajar y no ser gravoso, pero miren por qué. Sino que lo soporto todo. Lo soportamos todo. Por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Pregunto, si el vivir de la obra es un obstáculo, entonces ¿por qué es un derecho? ¿Se dan cuenta de lo complicado que somos los seres humanos, hermano? Para lograr entender las cosas que deberíamos de entenderlas así. Dice, no quiero poner obstáculos, cuando es un derecho, ¿vale? ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. ¿A qué te suena, a qué te rechina a veces? Porque por la cultura, hermano. Eso por un lado. Y luego que estamos acostumbrados a oír estos fraudulentos, hermanos, que trasquilan al pueblo y que comercian, que mercadean con el pueblo, que lamentablemente se nos queda más eso que lo que brota de las palabras de Dios, ¿vale? Pero yo de nada de esto me he aprovechado. Aquí lo que quiere decir, nada he sacado provecho, ¿vale? Recuerden que Pablo era constructor de tiendas. Él trabajaba con sus manos, pudiendo vivir. Era apóstol, hermano, ¿vale? Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Fíjate, que yo estoy totalmente de acuerdo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. ¿Qué estás queriendo decir? Yo prefiero, hermano, trabajar con el sudor de la frente y tener la cuerda tensa constantemente con el trabajo, con los problemas del trabajo. Llega a tu casa, prepara el mensaje, prepáralo y vuelto otra vez, más los otros problemas, más tal y cual. Vale, no importa. Prefiero eso antes, como dice aquí, que desvanezca en vosotros mi gloria. La gloria de Pablo, ¿vale? Porque Pablo representaba como buen embajador de Cristo. Que diga, ay, esto es el Evangelio. No. Esto es parecido a los sacrificados a los ídolos. Hermano, por la fe del débil, no comas. Aunque Dios por derecho propio puedes comer. Para eso oramos. Por los alimentos, ¿verdad? Pero por la conciencia del débil, no comas. Lo mismo pasa con esto. Por la conciencia del débil, trabajamos para que mi gloria, no se desvanezca en vosotros. Y sigue diciendo, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me he puesto necesidad, ¿verdad, Ariel? A ver, Ariel, si tú y yo nos quedamos sin iglesia, sin trabajo y en la calle, seguimos predicando el Evangelio, y yo no puedo hacer otra cosa. No, además no sé hacer otra cosa. Es que está en la corriente, está en la esencia del servir a Dios. No puedo. Y les digo, ya yo pasé ya por esos momentos en donde me le ponía hacia el Señor, en rebeldía. Ahora vas a ver. Y me pegaba unos rabapolvos que yo, sí, amén, Señor, lo que tú me digas, lo que tú quieras, ¿vale? Y eso ya pasó hace años. Ahora me está impuesta necesidad. Dice, y ay de mí si no anunciaré el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, ¿vale? Que esto es otra cosa que también tengo que decir, hermano. Que a veces, yo no digo que aquí pasa, gracias a Dios, pero suele suceder que cuando el pastor tiene sus trabajos seculares y tiene que cargar, y claro, la iglesia va creciendo y sigue demás, suele ocurrir, no en todos los lugares, pero sí en muchos lugares, que el pastor, en lugar de ser un servidor a la iglesia, termina siendo su servicio un servilismo. Lo tienen como de, hombre, tú eres el pastor, me tienes que visitar, tú eres el pastor, me tienes que llamar, para eso eres el pastor. Encima el pobre hombre que está con la lengua buena, que no da más, le demandan además, bueno, no pasa nada. Esos son como los padres cuando le dan a los hijos, hermano. Es un sacrificio de amor. Y dice, por lo cual, siendo libre de todo, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Eso es el Evangelio, hermano. Y eso no va solo para los pastores, hermano.
Van para aquellos que quieran vivir una vida cómoda en el Evangelio. Ah, no, yo estoy para recibir. Estoy para recibir. ¿Vale? Así que el apóstol Pablo toma como referencia cuando dice sacrificio acepto agradable a Dios, ¿vale? En el texto que leímos. Esto es interesantísimo, hermano. Porque cuando el apóstol toma como referencia la ofrenda de paz en el holocausto que se hacían del Antiguo Testamento, toma el Antiguo Testamento y esa ofrenda de paz que se hacía, sacrificio de holocausto, de olor fragante, que tenía que ser un becerro perfecto, es el que mejor tuviera de la manada. Pregunto, cuando yo le doy a Dios, ¿le doy lo mejor? ¿Puede decir Dios de mi ofrenda olor fragante? Porque es el holocausto perfecto, el becerro perfecto para el holocausto de Dios. ¿Puede decirlo? No lo sé. No lo sé. Pero cuando pasamos la ofrenda se escucha la moneda, clic, 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 la moneda. No pasa nada, eso no importa, eso no interesa para nada. Lo que interesa, hermano, es que primero yo me tengo que entregar a Cristo. Cuando yo me entrego a Cristo de verdad, yo de verdad voy a entender el reino de Dios y sus principios, amén. Hay mucho que decir, eso está basado en Levítico 3:5, para el que lo quiera apuntar. Así que, como referencia, 2 Corintios 2:14 dice, más a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Esto es ciertamente olor de muerte para muerte y aquellos olor de vida para vida. Seguimos, versículos 19 y 20. Mi Dios, este también es uno de los versículos más importantes, mi Dios pues suplirá algunas cosas que os falta. Todo. No pone todo, perdón, ya fue un desliz, ¿vale? Todo, hermano. ¿Sabes qué significa en griego todo? Es un chiste más viejo, ¿vale? ¿Qué significa todo en griego? Significa todo, hermano. Dice que, ¿conforme a qué? A sus riquezas en gloria. Riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero ¿qué pasa si el Señor no ha iluminado su evangelio y su gloria, no he sido iluminado por la gloria de Cristo? ¿Cuál será mi provisión? ¿Qué recibiré yo de Él? Cuando yo endurezco mi corazón hacia Él, cuando yo no entiendo y cuando no me da la gana de servirle, ¿qué voy a recibir de Él? La gloria según su riqueza en Cristo Jesús. Estos son para los que el reino de Dios ha sido sembrado en el corazón de las personas. En el corazón de las personas. Miren, lo voy a leer rápidamente. 2 Corintios 8, del 3 al 5. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio. Aquí la palabra servicio es liturgia. ¿Y qué significa? ¿Cuál es la diferencia de la atrella y de otras palabras que significa servicio? Que esto es un servicio público. Lo que estamos haciendo aquí es un servicio público. ¿Vale? Para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios, hermanos. ¿Se acuerdan que limosna significa justicia? Quita la palabra limosna porque nos rechina en el oído como migaja y da ofrenda. ¿Sabía que cuando yo ofrendo a Dios, cuando yo en mí está el acto de ofrendar, el justo por su fe vivirá? ¿Saben qué pasa cuando mi ofrenda no es así? Puede caber la posibilidad que no he sido justificado por fe. ¿Y sabes qué significa que no haya sido justificado por fe? Que no soy salvo. Cuando yo no entiendo y me rebelo y es rebelión, rebeldía y me... Cuidado, hermano, porque no eres justo delante de Dios, porque no has sido justificado. Porque el que es justificado por Dios vive por fe. Y la fe significa limosna, significa justicia de Dios, significa misericordia.
Hermanos, vamos a terminar con el versículo 21 y 23 porque también aquí, aunque parezca, es el final, es salutación. Yo soy el primero que lo leo cuando leo la escritura, lo leo y hasta paso a lo, ¿verdad? Lo que realmente tiene. Pero mire, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Dice, los hermanos que están conmigo os saludan. ¿Sabe que la expresión saludad, y esto es tremendo, saludad a todos los santos en Cristo Jesús, no es la expresión, la traducción más literal es saludad a los que son santos. En otras palabras, saludad a los que realmente viven en santidad. Cuidado, porque la dádiva, la generosidad, el servicio a Dios tiene que ver con vivir en santidad. ¿Y sabe que sin santidad nadie verá a Dios? Sin santidad nadie verá a Dios. Los hermanos que están conmigo saludan, todos los santos saludan, y especialmente, fíjense las veces que repite esos santos, especialmente los de la casa de César. Los de la casa de César no es de la corte real, eran el servicio de esclavos que ellos tenían, que algunos de ellos se habían convertido al Señor. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Hermanos, la gracia de nuestro Señor, ¿quién no quiere ese favor que no nos merecemos para nada de Dios? Pregunto, ¿dar a Dios es una cuestión de ley o de amor? Es la ley del amor. El que no ama, no da. Amén. Así que voy a reflejar rápidamente para que apunten para la coinonía. 1. Las ofrendas a Dios, según el término limosna, significa hacer justicia. O sea, más allá de como el catolicismo que dábamos, porque nos enseñaron así, creemos que la limosna, le doy una limosna. No, limosna es un sacrificio, es justicia, porque hay misericordia, amar misericordia, dice el Señor. 2, se da solo por fe, ya que la fe es la base segura de las realidades que se esperan. Nunca, jamás las dádivas, las ofrendas se dan sin fe. Jamás. Porque si no, podemos caer en que este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí, o las cosas las hacen como por obras de la ley y no por fe. Lo hacían por costumbre, ¿vale? Y eso Dios no lo pesa. 3, la avaricia no es un problema material, sino espiritual. Y recuerden qué es la avaricia según Efesios 5 y Colosenses 3:5. Idolatría, la avaricia es idolatría. ¿Y saben qué significa idolatría? Servir a las cosas que se ven. Es que el coche, es que la casa, es que, como dice, el perro, el gato, el esto, está bien, hermano, está bien. Pero si mi vida está sola, enfocado en eso, eso es idolatría. Y eso es pecado delante de Dios, porque no proviene de fe. 4, las dádivas para la extensión de la obra de Dios, Dios lo ve como un sacrificio de olor fragante. Recuerden. 5, dar a Dios es una de las obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. ¿Cómo se nos llena la boca? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, muéstrame tu fe por tus obras, ¿vale? Y ahí sabremos si realmente hay fe, por medio de las obras. Y 6, todas las ofrendas que se hacían en el cristianismo incipiente, todas eran destinadas para suplir necesidades humanas. Hasta aquí, hermano, por el tiempo. Porque nosotros hablamos del templo. Necesitamos el templo. Solo les doy una pincelada. ¿Es verdad que la Biblia no habla de ofrendas pro templo? No. Porque ¿quiénes son el templo del Espíritu Santo? Nosotros. Y Dios no habita en templos hechos por mano de hombre. Pero, ya aquí es una cuestión de debate para el viernes, pero ¿saben que los tiempos desde el Nuevo Testamento a los tiempos modernos han cambiado de manera diametral en el aspecto social, en el aspecto económico y en todos los aspectos? En todos los aspectos. Por lo tanto, nosotros no podemos, como la iglesia incipiente, reunirnos en casas porque las casas son de 2 metros cuadrados y el que más 3 metros cuadrados. No hay patios, no hay nada, no hay espacio. Nos confinan, estamos confinados en espacios muy reducidos, la cual no podemos practicar nuestra fe en ningún sitio. Más encima el clima, la lluvia en sí.
Por lo tanto, es necesidad tener un lugar de donde poder compartir la fe. Amén. ¿Y cómo logramos tener los lugares de culto si no es por la manifestación de la fe del cuerpo de Cristo? El Estado no nos va a dar nada, al contrario, el Estado nos va a sacar, el Estado nos va a pedir, que ya nos pidieron, para poder estar aquí ya rendimos. Pero bueno, entonces, hermano, fíjense que estas cuestiones, y yo siempre lo digo, que las cosas espirituales son tan sencillas y son tan tangibles que se ven, Dios lo ha dispuesto así. No es el hombre misterioso que tiene como las religiones de misterio, uy, ahora, no, hermano. A mí, tú dices que tienes fe, bueno, muéstrame por las obras. No vienes a la iglesia nunca, no te comprometes con las obras nunca, vives un desastre. Pero yo tengo fe, sí, tienes la semilla. Amén. Así, hermano, bueno, vamos a orar. Gloria al Señor. Padre Santo, Señor, este es un tema, mi Dios, que siempre uno se queda corto, siempre obviamos detalles y demás, porque es tan profundo, Señor. Y, Señor, yo te ruego por tu gracia, que nos enseñes, Dios mío, a sembrar esta semilla que tú nos has dado, Señor. La dádiva, la generosidad es algo que está empapado en todas las páginas de la Biblia, Señor. Es la esencia del mensaje del Evangelio. Aún más, Señor, tú como Dios podría habernos salvado de otra manera sin tener que haber dado a tu Hijo Jesús en sacrificio vivo. Por lo tanto, así te lo dispusiste a hacer, Señor, porque tú eres un Dios de principios y los principios de tu reino no son los mismos que la de este mundo, Señor. Que nos pone velos mágicos para que no veamos el resplandor de tu gloria, Señor. Yo te ruego, Padre, que nos ayudes a todos. Ayuda a Ariel, ayuda a mi vida, ayuda a los hermanos, a todos. Ayúdanos, Señor, a ser generosos contigo, Señor. Porque todos tenemos que seguir aprendiendo esto, Señor. Yo el primero, Señor. Y te pido perdón por las veces, tal vez, Señor, que hayas visto tú en mí racanería, Señor. Perdóname, Padre, perdóname. Señor, mi Dios, que tu gracia y tu misericordia nos abunde en este lugar de nuestra vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.